Vamos al manejo. El manejo tiene estrategias más o menos similares al manejo que antes de la 34, o esperar el parto, o la administración de corticosteroides o antibióticos, o partir inmediatamente, o si no se puede donar el corticosteroides, tenemos los sulfatantes a recién nacido. Nuevamente, la estrategia clínica es el equilibrio, equilibrar el riesgo de prematuridad, porque a 34 está también un recién nacido prematuro con problemas que son menores de 30 o 28, más son problemas, y la infección ascendente. El principio general son estos que son validados a muchas líneas guía internacionales, europea, americana, canadiense y asiática. El reposo a letto no sirve a nada, ¿ok? El monitoraggio también la célula blanca del sangre o de otros marcadores de inflamación tiene un valor muy limitado y es difícil de evaluar el manejo después de 34 si recomendarlo en hospital o al home. Y obviamente también el examen obstétrico se va a reducir por el riesgo de infección. También es importante que en todos los casos, si tenemos una rotura de membranas diagnosticada con un marcador o con una evidencia clínica, vamos a stabilire lo status materno-fetal, quindi controllare se lo status fetal con una cardiotografía y lo estado materno y fetal, identificando, cercando de identificar si tenemos una infección, una coriomielitis o otro problema que puede resultar en un distrés fetal. También vamos a identificar la presencia o menos de los streptococos, la colonización de los streptococos del grupo B, porque esta más importante porque puede causar una sepsis en el recién nacido fatal, y es recomendado también de tener la paciente por unos 2 días en hospital para tener un manejo completo y una estrategia completa. ¿Qué opción tenemos? La misma que está discutida antes. El antibiótico, el corticosteroides, un parto electivo y el uso eventualmente de tocolíticos. Tiene pros y cons. Hemos comentado con el doctor Fonseca que son los ventajas. Ma la estrategia principal es: se puede identificar si tiene una infección, inflamación. ¿Qué métodos tenemos ahora? Solamente método indirecto materno. La amniosíntesis es un problema, pero tenemos 9 métodos. Un colector de líquido amniótico transcervical, muy simple, con un analítico al bedside que puede determinar la presencia de una citoquina, la interleuquina 8, que es muy correlada a una inflamación intrauterina en la coriomielite. El nivel demostrado en un reciente estudio es optimal cuando tenemos un nivel de 9.5 nanogramos por mililitro, y el confronto con la conta de la célula blanca o otro marcador de inflamación es más mejor con estos marcadores más simples que se puede introducir muy fácilmente en la práctica clínica. Es un test point of care, come se chiama ahora, non es invasivo, es más simple. Después, el segundo, testar la colonización, el streptococo del grupo B, porque se conoce muy bien que la exposición del feto durante el pasaje del canal del parto puede portar una infección más grave, una sepsis fatal. Tenemos más o menos 9 años pasados una conferencia en Europa
de diferentes sociedades europeas que tenía el honor de coordinar, que hemos publicado nella Una Matana Fita Neonatal Medicine, exponendo dos problemas más relevantes que en Europa ahora se actualizan. Un test rápido per determinar la presencia del GBS con cartridge que da la respuesta en 30 minutos, se presenta con una acuracia que es muy elevada. Estos son los casos que hemos publicado, una sensibilidad del 100%, una especificidad del 96% con un test de 30 minutos. Y el otro, que vamos a discutir en Europa, pero no se empieza ancora, es la utilización o menos de antibióticos como la ampicilina, que ha sustituito la penicilina como antibiótico de indicación principal por el caso del GBS. El problema de la penicilina y de la ampicilina que no trata la colonización de Escherichia coli, que en 30% de casos es correlada al GBS. Allora hemos proposto la utilización de la clorhexidina tópica, como se ve aquí, que funciona muy bien, un estudio randomizado publicado 20 años pasados, pero no tiene seguito, ma se, io credo che sta molto importante reconsiderare l'utilizzo della clorhexidina perché se può evitare antibiotici per via generale e tiene un'efficacia che è migliore dell'ampicillina. Infatti il ruolo degli antibiotici è importante perché nel maneggio standard della rottura di membrana sono indicati con la Cochrane, che è la Bibbia dell'ostetra, per valutare il miglior effetto sulla pneumonia neonatale, sulla anomalia cerebrale, sull'infezione del ricino nacido, sulla coriomenite. Ma ora tenemos uno studio más importante, porque creo que el doctor Fonseca ha presentado estudio más o menos de tendencia inglés, ma ahora tenemos este estudio que creo que está veramente da tener en consideración, perché è un'associazione che valuta la possibilità di associare 3 antibiotici differenti, una cefalosporina, una claritromicina e il metronidazolo, teniendo presente que los 3 cruzan la placenta y van a proteger también el feto, porque la eritromicina no pasa, no atraviesa la placenta. Más importante recordarse, la claritromicina sí, la eritromicina no, quindi è una protección materna con la claritromicina y la ampicilina. Con esto tenemos también una protección fetal. Y los datos publicados del grupo de Romero indican bien que en confronto a la sola ampicilina o la cefalosporina tenemos un vantaggio sulla coriomenite, sulla funisite e su todo el efecto sulla ricina nascita. Quindi creo que vamos ahora a considerar questa tríade de antibióticos per más eficaz nel caso que tiene un sospecho de inflamación. Pero vamos a considerar que la infección intramniótica se presente es raramente posible erradicar con antibióticos local, ma tenemos como indicación de haber un parto. Esto, pero podemos disminuir el riesgo sul fetal. El uso de tocolíticos, tenemos línea guía que no recomienda el tocolíticos, también considerando que si tenemos muchos días el feto en un ambiente con inflamación, no vamos a mejorar la situación. Cioè, los 2 días o los 5 días o los 7 días que pudimos ganar con los tocolíticos no son importantes porque este estudio muestra muy eficazmente que no tiene efecto benéfico, ma también el feto que son remasto en útero más días tiene más problemas neuropsíquicos que los que son partoridos inmediatamente. Corticosteroides no hablado, tenemos la reciente línea guía de la Sociedad Europea, el término de utilizo del antibiótico, excepto en casos excepcionales,
è 34 semanas, quindi de consecuencia non è indicazione per corticosteroides con la ruptura después de 34. Non va utilizado. Si tenemos claramente una età gestacional bien controlada. Y a 34, a 36 vamos a farlo solamente en caso de trials randomizado o en situación de, como decir, que no tenemos certeza dell'età gestazionale. Sul magnesio sulfato, solo por dire che non tenemos data dopo della 32 settimane, quindi non sta indicato. Quindi per il management tenemos che la corticosteroides non son in principio indicados después de la 34. No tienen también necesidad de utilizar tocolítico más de 34, de 48 horas, sino por el transfer de la paciente a un centro donde se puede tratar una infección o un problema más importante de recién nacido. Y es importante tener presente de identificar una presencia del streptococo, porque si tiene un streptococo de grupo B, tenemos un riesgo muy elevado de una sepsis neonatal y vamos a indicar el parto y una cobertura antibiótica adecuada. Mi consideración final estaría una conceptualización del problema del parto pretérmino, de la ruptura de membranas y de otros problemas correlados que tengo lo mismo factor de riesgo, una etiología que es común, que es extrínseca, como ha dicho y comentó también Ayal, per factores locales que fan preparar el parto con la ruptura o con la contracción uterina como primero evento clínico, ma van a reconocida como una síndrome que va tratada con la atención soprattutto de equilibrio sul fattore di riesgo e di beneficio che sono de tener el feto solamente per il tiempo necesario a estabilir la situación, ma la mayoría de veces, después de 34 semanas, no tenemos razón de un manejo de esperma. Con esto, me voy a invitar a todos los amigos al congreso, la nueva edición de etcétera en Istambul a diciembre del Congreso BERT que organizo ahora cada año con el profesor Romero. Está posible también la solución híbrida online. Con esto voy a concluir. Es muy difícil hacer predicción, especialmente para el futuro. En esto, con la ruptura de membrana, es un challenge para todos los tetra, todas las matrones y todos nosotros. Muchas gracias de vuestra atención. Muchísimas gracias, doctor Giancarlo Di Renzo. Excelente su presentación. De verdad que pienso que es muy importante todo lo que se ha dicho hoy en esta presentación y de corazón, gracias por toda la información que usted nos ha servido en este día. Continuando, nos toca el doctor Andrés Benavides, un tema que hemos visto en que cada uno de los expositores ha mencionado particularidades específicas en relación a infección, inflamación en la ruptura prematura de membrana. Esto es el tema del doctor Andrés Benavides, síndrome de infección, inflamación en ruptura prematura de membrana. El doctor Andrés Benavides es ginecólogo obstetra, médico materno fetal y cardiofetal, docente de la institución universitaria Visión de las Américas, docente con subespecialidad de medicina materno fetal de la Universidad ICESI, vicepresidente de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología FECOLSOP en este periodo y es coordinador del Servicio de Ginecología y Obstetricia Clínica San Rafael Pereira. Para nosotros todo un honor dar paso a esta última presentación del día, síndrome de infección e inflamación en RPM por el doctor Andrés Benavides. Adelante, profesor, bendiciones. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Quería agradecer ante todo a la FLASOC por esta invitación a estar aquí con ustedes, al doctor Cocte Muselis
y por supuesto al doctor César López por esta presentación. Es muy grato estar en compañía de los demás speakers que me han precedido y bueno, a continuación vamos a presentar entonces el tema que me ha correspondido para hoy, que es sobre el síndrome eh, de inflamación e infección en ruptura prematura de membranas. Por favor, ya lo estamos viendo, ¿es correcto? Correcto, doctor, correcto. Vale, muy bien. Entonces, realmente cuando hablamos de ruptura prematura de membranas, me voy un poco hacia lo que nos mencionaba el doctor Di Renzo hace un momento, sobre la posibilidad de que desde el punto de vista taxonómico nosotros entremos a tener algunas consideraciones diferentes hasta lo que nosotros hemos tenido en estos tiempos. ¿A qué hago referencia? Hago referencia más que todo a la posibilidad de determinar que un gran número de patologías que tratamos nosotros en el día a día deberían ser consideradas directamente como unas entidades sindromáticas, es decir, como un síndrome. Aquí entramos a hablar entonces de los grandes síndromes obstétricos y de esto vamos a estar hablando a lo largo pues, de esta presentación. No tengo conflicto de intereses, este es algo como un poco gracioso, pero bueno, realmente a diferencia de la protagonista de esta imagen, no tengo ningún tipo de conflicto de intereses con esta presentación. ¿Qué sucede cuando se nos presenta a nosotros la pérdida de líquido a través de la vagina? Pues ocurren una cantidad de eventos que es necesario que tengamos en cuenta. Vamos a entrar a evaluar algunas de las posibilidades que tenemos nosotros que enfrentarnos en el día a día. Esto ya lo he mencionado, la prevalencia de lo que ocurre. Es un alto contribuyente de morbilidad y de mortalidad perinatal. Ya mencioné también algo sobre la posibilidad de que desde el punto de vista taxonómico entremos a considerarlo como un gran síndrome obstétrico. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando tenemos nosotros la ruptura prematura de membranas? De manera natural se van a estar presentando la ruptura de membranas durante el periodo intraparto, pero también es importante que entremos a considerar nosotros qué es lo que puede llegar a ocurrir antes de que estemos en un periodo directamente del trabajo de parto. ¿Por qué es conveniente que tengamos esta conversión desde el punto de vista taxonómico? Porque hoy en día sabemos nosotros que podemos llegar a tener eh, una posibilidad muchísimo mejor de un abordaje desde el punto de vista del léxico y de lo que vamos a emplear para la interpretación de lo que es realmente la ruptura prematura de membranas. ¿Por qué se considera un gran síndrome obstétrico? Realmente la determinación de un gran síndrome obstétrico tiene unas generalidades y es que tienen que tener múltiples etiologías. Hoy en día creo que ya hemos repasado suficiente. Tenemos diferentes posibilidades de llegar a tener factores de riesgo, etiologías claramente definidas, que nos pueden llevar hacia la ruptura prematura de membranas. ¿Qué caracteriza también estos grandes síndromes obstétricos? Una fase subclínica prolongada. Y gran parte de esto es lo que yo creo que es finalmente un espectro. ¿Por qué razón? Porque arranca con un periodo en el cual estamos ciegos ante esa posibilidad, pero ya la enfermedad está andando. Pero esto hace parte de un espectro en donde de manera progresiva nos irá presentando algún tipo de información clínica o paraclínica que ya en etapas tempranas pudiéramos llegar a predecirlo. Ya bien lo decía también Giancarlo hace un momento, lo más difícil es predecir, pero realmente hacia allá es hacia donde tendríamos que tratar de apuntar. Es frecuente también en los grandes síndromes obstétricos que tengamos implicaciones directamente sobre el feto y por supuesto que la ruptura prematura de membranas lo es. Manifestaciones clínicas adaptativas, esto es qué tipo de respuestas vamos a obtener tanto de parte de la madre como de parte del feto ante la posibilidad de este diagnóstico y por supuesto tenemos también una predisposición epigenética de todo esto, lo que ocurre en el ambiente y que de una manera muy directa nos pudiera llegar a estar eh, presentando una interacción directa sobre el medio ambiente intrauterino. Los grandes síndromes obstétricos, muy bien lo narraba el doctor Di Renzo hace un momento. De esto hay muchísima información, sobre todo en lo que refiere preeclampsia, restricción de crecimiento fetal, eh, ruptura prematura de membranas, parto pretérmino y sobre todo esto tenemos que tener en cuenta algunos puntos importantes. ¿Qué factores de riesgo tenemos que aprender a reconocer? Aquellos que nos generan
una expectativa desde el punto de vista crónico que los podemos llegar a detectar de una manera previa. Hay múltiples etiologías, sabemos que también podemos nosotros llegar a tener un poco más de posibilidades de que se llegue a presentar una ruptura prematura de membranas en aquellas pacientes que tengan una fibronectina fetal positiva, en aquellas pacientes que tengan un cervix corto durante el segundo trimestre, en algunas patologías infecciosas como la vaginosis bacteriana, como la bacteriuria asintomática o como cualquier infección urinaria. Y una paciente que tenga un sangrado en el primero o en segundo trimestre también se ha evidenciado que pueden llegar a tener, desde el punto de vista de los procesos inflamatorios, más riesgo o posibilidades de llegar a desarrollar una ruptura prematura de membranas. Con la fibronectina fetal, pues es muy importante tenerla en cuenta. Sin embargo, más allá de lo que quisiéramos nosotros llegar a tener, de un evento predictivo, realmente no podemos llegar a mencionar que con respecto a esto vamos a tener una posibilidad real de predecir si nos va a hacer o no un trabajo de parto pretérmino, ya que hay revisiones sistemáticas como esta revisión del doctor Bergela, donde nos mencionaba que no lograba reducir la fibronectina fetal significativamente, ni la tasa de hospitalización, ni la posibilidad de uso de tocolíticos y que por el contrario nos estaba aumentando los costos de hospitalización en las pacientes que fueran positivas para esto. Entonces, ¿en qué pacientes pudiéramos llegar a tenerlo? Bueno, respecto a la fibronectina fetal, entonces lo que sabemos nosotros es que tiene una utilidad baja para la predicción de parto pretérmino en la paciente que es asintomática, que es muy útil en la paciente sintomática, pero bueno, esa paciente ya tiene una amenaza de parto pretérmino y probablemente dentro de todo esto que les estoy mencionando, que se puede tratar de un espectro, ya estemos llegando un poco tarde hacia la posibilidad de la predicción. El gran problema es qué hacemos entonces si no tenemos esa posibilidad de llegar temprano y que tan solo más o menos el 20% de las pacientes que van a terminar haciendo un parto pretérmino tienen realmente antecedentes positivos que nos pudieran orientar hacia ese escenario de que se generara un parto pretérmino. ¿Qué podemos hacer? Esto es gran parte de lo que se ha venido mencionando también, detectar si tenemos un cuello corto en un segundo trimestre. Aquí también tenemos algo de sludge en esta infundibulización que nos presenta el cuello con un cuello muy cortico. Y ya metiéndonos un poco en este escenario, entonces vemos que las pacientes que tengan un cuello corto y que además de eso tengan membranas intactas, pudiéramos llegar a tener algunos cambios desde el punto de vista del líquido amniótico que nos pudieran orientar hacia la posibilidad de una infección intraamniótica. Que esto a la postre nos pueda conducir hacia una ruptura prematura de membranas, por supuesto. Entonces, nos vamos a ir un poco antes de que ocurra la ruptura prematura de membranas. Este es un estudio del grupo de Barcelona, Monse Palacios. Ella evaluaba 93 pacientes de menos de 32 semanas, se les evaluaba longitud cervical, se les hacía amniocentesis a pacientes que llegaban en trabajo de parto con membranas íntegras, se les hacía cultivo de líquido amniótico y se les determinaba la concentración de interleuquina 6. 14% de infección, 28% de inflamación, y estos son los resultados. Una mayor posibilidad, por ejemplo, de ingreso a una unidad de cuidado intensivo neonatal, ¿vale? Y el punto de corte que ellos toman en ese momento era de 13.4 nanogramos por mililitro, y nos mencionaba que con esto la interleucina 6 nos podría definir directamente la posibilidad de una infección intraamniótica o de un proceso inflamatorio. También era muy importante eh, lo que acotaban respecto a que la edad gestacional más la longitud cervical podrían llegar a predecir también hasta el 84% de los casos de infección. Esto también lo vio, este es un estudio de Roberto Romero, en donde menciona algo muy similar, y es que entre más temprano se nos presente el acortamiento cervical, más posibilidades incluso tenemos de que llegue a ser una infección intraamniótica. Fíjense en este caso, un cervix de 15 milímetros. Conforme es más temprana la edad gestacional, es mayor la probabilidad de que pudiera llegar a existir ya una invasión de la cavidad amniótica, ¿vale? Entonces, la longitud cervical en trabajo de parto pretérmino identifica a las pacientes con un riesgo elevado de infección intrauterina. Entonces, estas son pacientes que pueden llegar con actividad uterina sin mayores cambios cervicales, pero que ya tienen un acortamiento cervical. Hay que prever la posibilidad real de estas pacientes de que pudieran llegar a tener una infección intraamniótica. Si hoy me encuentro con este escenario, una paciente de 27 semanas, primigestante, con una longitud cervical efectiva realmente muy corta, aquí tengo una longitud cervical de 8 milímetros y me voy para
7 milímetros, 8 milímetros, y digo 27 semanas, me voy a cruzar por acá y me digo, ¿cuál es la posibilidad que llegue a tener una infección intramniótica alrededor del 30%? Pero si por el contrario, a esa misma edad gestacional tuviese una longitud cervical efectiva de 32 milímetros, la probabilidad en ese mismo grupo de pacientes que hayan llegado con un trabajo de parto pretérmino o con una amenaza de parto pretérmino es de alrededor de un 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que la longitud cervical nos puede ayudar a predecir inclusive la posibilidad de una infección. Y es que es sintomática por todo esto. Podemos llegar a tener múltiples etiologías que nos abocan hacia la posibilidad de un parto pretérmino y de una ruptura prematura de membranas. ¿Qué tenemos adicionalmente? Que el 10% de los fetos con ruptura prematura de membranas pretérmino tienen evidencia de bacteriemia fetal demostrada por cordocentesis. Es este estudio en donde lo que traen es un estudio del profesor Nicolaides de finales del 96, en donde nos muestran que en pacientes a quienes les tomaban muestras una vez nacía, encontraban funicitis, y esto era las pacientes, el 10% provenían de fetos que habían tenido una ruptura prematura de membranas. Este es otro escenario en donde vamos a valorar entonces ahora cuáles son las posibilidades de llegar a presentar una coriamnionitis crónica y cuál es la relación que pudiéramos llegar a tener con parto pretérmino. Un estudio también del doctor Romero con Juan Pedro Kusanovich de Chile, en donde nos hablan que la infiltración en coriamnionitis crónica es a nivel de de los linfocitos, pero que no necesariamente nos va a indicar la posibilidad de una infección, que puede llegar a estar ocurriendo un rechazo materno del aloimplante fetal, y que esto se va a llevar a evidenciar porque los fetos pueden llegar a tener un síndrome de respuesta inflamatoria. También esa respuesta inflamatoria se va a relacionar con fenómenos de apoptosis del trofoblasto, en los cuales nosotros se ha podido evidenciar ya por histopatología cuáles son los hallazgos que pudiéramos llegar a tener a nivel de las membranas. ¿Qué factores genéticos pueden llegarse a involucrar? De todo. Tenemos alteraciones de polimorfismos a nivel de la metaloproteinasa 1, de la metaloproteinasa 8, 9, y también sabemos nosotros entonces que podemos llegar a tener todos estos fenómenos que ya no son solamente infecciosos, sino también inflamatorios, y que nos van a determinar que la infección intrauterina puede ser una causa directa de parto pretérmino. Aproximadamente el 25% de los partos pretérminos se puede llegar a definir que haya una infección intrauterina. Lo que mencionaba, a menor edad gestacional, mayores probabilidades de llegar a tener un riesgo de infección. El síndrome de respuesta inflamatorio fetal es probablemente lo que nos va a anteceder al inicio del parto pretérmino, pero lo que ya nos está marcando es que hay un compromiso probablemente de órganos fetales. El fenómeno inflamatorio infeccioso usualmente no es un fenómeno de una bacteria única, sino que es frecuente que encontremos que sea polimicrobiano, y aquellas bacterias que nosotros habitualmente estábamos acostumbrados a denominar como gérmenes atípicos, hoy en día no son los gérmenes atípicos, sino son los gérmenes que con muchísimo más frecuencia llegamos a encontrar en un escenario de cultivos positivos o de PCRs positivas de líquido amniótico en pacientes con infección intramniótica. ¿Cuáles son estas? Las que tenemos aquí: el ureaplasma, el micoplasma, fusobacterias, clamidia, y hay algunas otras que también nos entran a contar en estudios como las NITIA, que realmente nos pueden llegar a generar también un problema bastante serio. Esto a finales del 98 ya lo mencionaba el doctor Romero, cuáles son esos procesos de infección o cómo se genera la infección y cómo pudiéramos nosotros llegar a partir de todos estos escenarios de las 4 etapas que llegamos a tener, ver qué es lo que va a estar pasando con el fenómeno inflamatorio. Entonces vamos desde el proceso ascendente, la inflamación, la colonización a nivel de la decidua, luego el paso a nivel de la membrana amniótica, una amnionitis, y luego el bebé de glute líquido, y a partir de allí puede llegar a generar cualquier cantidad de complicaciones, porque ya entonces entran las bacterias y las toxinas en contacto con el feto. Nos puede generar alrededor del 10% de mortalidad fetal. Y tenemos también que la ruptura prematura de membranas, cuando comparamos, esta es una revisión del profesor Shirikov en Alemania, él nos mencionaba que si se compara infección de ruptura prematura de membranas con respecto a la edad gestacional, vemos
que a menor edad gestacional la probabilidad de que realmente haya una infección es prácticamente 4 veces, 64% versus 17%. Entonces, esto es bien importante. También en esta misma revisión nos compara algunos métodos que tenemos para nosotros llegar a tener el diagnóstico de infección intraamniótica, compara la PCR versus los cultivos. Por cultivos, entonces, vamos a poder rescatar aproximadamente 14 especies de bacterias. Por PCRs podemos llegar a tener detección hasta 44 especies diferentes. La tasa de detección cambia de una manera muy significativa. Casi 3/4 partes puedo llegar a detectarlos por PCR, tan solo 1/4 parte por el cultivo tradicional. ¿Qué ventajas adicionales me puede dar la PCR? Que a pesar de que se hayan iniciado manejo antibiótico, es factible que todavía me den positivas la PCR, mientras que con el cultivo lo más probable es que si he empezado antibióticos no me vaya a tener una utilidad real para la detección de las bacterias. Los resultados en la PCR mencionan que es hasta 24 horas, puede ser muchísimo antes, inclusive dependiendo de la disponibilidad que haya en el sitio. Bueno, hay sitios en donde probablemente incluso les tarden más, pero no es por el procesamiento de la muestra, sino porque muchas veces esperan a tener un número importante de casos para poder correrlas y poder tener los resultados. En el cultivo, ¿qué tengo que esperar? Más de 48 horas. Y a pesar de eso, en más de 48 horas la tasa de detección no es alta. No detecta el cultivo hasta el 91% de los micoplasmas genitales, mientras que la PCR detecta un número muchísimo más alto, que se ha asociado también con la detección de PCRs positivas, una mayor asociación con bajo peso al nacer, con síndrome de dificultad respiratoria y con enterocolitis necrotizante. Los valores predictivos también son el doble por parte de la PCR versus el cultivo, es decir, a día de hoy es muchísimo más útil nosotros disponer de estudios de PCR para hacer este tipo de análisis que esperar resultados de cultivo. ¿Podemos hacer algo adicional? Sí, hay respuestas que pueden ser muchísimo más rápidas. Tomar un gram de líquido amniótico en aquella paciente en que podamos rescatar una muestra de líquido es viable. Lo que pasa es que no va a tener una tasa de detección significativa. Podemos correr también algunas variantes o algunos analitos en líquido amniótico que nos puedan llegar a informar sobre posibilidades de infección intraamniótica. ¿Qué es lo más útil? Probablemente medir la glucosa, niveles de glucosa bajos en líquido amniótico, niveles de LDH altos en líquido amniótico nos pueden orientar también hacia esa posibilidad de una infección intraamniótica. Estos son todos los gérmenes que les he mencionado, se pueden detectar de todo. Y en este estudio de comienzos del año 2002, lo que nos mencionan es que estos tres probablemente eran los que más generaban aproximadamente hasta el 50% en este estudio de las infecciones intraamnióticas. Las vías sobre las cuales puede llegar a acceder esa infección son varias. La más frecuente es la ruta ascendente, pero también hay ruta hematógena y atrogénica por invasiones del espacio intraamniótico o por invadir la cavidad pélvica o por vía retrógrada, ¿vale? Entonces, esta es la vía ascendente, se genera la funicitis y a partir de allí, la amnionitis, se penetran hacia la cavidad amniótica y posteriormente hacia el feto. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a liberar endotoxinas, exotoxinas, va a haber un sobrecrecimiento bacteriano y esto nos va a exponer a que se liberen un gran número de sustancias, interleuquinas 1, 2, 18, 8, la interleuquina 6, que probablemente es de lo que más podemos llegar a hablar, factores de necrosis tumoral alfa, y nos vamos a tener a partir de aquí una respuesta materna significativa, producción de prostaglandinas y proteasas, que cuando empezamos entonces a tener liberación de prostaglandinas y degradación de las metaloproteasas, empezamos entonces con todo lo que es el proceso del parto pretérmino. Y a todo esto, finalmente, cuando juntamos, llegamos hasta un síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que nos puede generar daño en múltiples órganos, en glándulas suprarrenales, a nivel del pulmón, a nivel del hígado, a nivel de los riñones, cerebro, corazón, y por supuesto, entonces, esto traer unas respuestas al momento del nacer, Apgar más bajo, posibilidades de sepsis neonatal, bajo peso, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular y daño neurológico. Y es que entonces, muy bien lo mencionaba hace un momento el doctor Di Renzo también, cuando nos mencionaba que no es prudente llegar a tener el uso de tocolíticos porque a pesar de que queramos nosotros generar maniobras
en donde tengamos una mayor posibilidad de maduración pulmonar, fíjense que lo que puede llegar a ocurrir es que el daño secundario a la inflamación y a la infección nos pueda generar un mayor deterioro y un mayor hándicap desde el punto de vista cognitivo en estos bebés que el beneficio que pudiéramos llegar a tener por el uso del tocolítico. Entonces, este es un estudio en el cual se analiza la posibilidad de que lleguemos a tener entonces parálisis cerebral en aquellas pacientes que tenían o no un proceso de funicitis versus aquellas pacientes que no se les detectó ese proceso inflamatorio e infeccioso. Entonces, la posibilidad es muchísimo mayor. ¿Y qué es lo que se tiene que determinar? Niveles de interleuquina 6, niveles de interleuquina 8, que finalmente lo que nos pueden ayudar es a predecir esa posibilidad de que pudiéramos a la postre llegar a tener lesiones también a nivel fetal. ¿Cómo se ha definido entonces este síndrome de respuesta inflamatoria fetal? Lo han definido como aquella concentración sérica en el feto que supere la interleuquina 6, los 11 picogramos por mililitro. En este estudio lo que hacen es comparar entonces aquellas pacientes que tienen parto pretérmino y membranas íntegras, cómo llegaron a tener estos hallazgos. Hasta el 20% de pacientes que tuvieran parto pretérmino y membranas íntegras eran positivas y casi era el doble, 38% en aquellas pacientes que tuvieran ruptura prematura de membranas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una mayor predisposición desde el punto de vista inflamatorio a que esté ocurriendo un proceso gigante desde el punto de vista infeccioso inflamatorio en aquellas pacientes que tengan ruptura prematura de membranas. ¿Qué se genera? Unos niveles muchísimo más altos de factores de necrosis tumoral, de citoquinas y de los receptores alfa para el factor de necrosis tumoral. ¿Cómo vamos a obtener muestras? En aquellas pacientes que podamos alcanzar a tenerlo, pues bueno, una amniocentesis, pero en aquellas pacientes en quienes fuera no factible, bien lo mostraba el doctor Di Renzo también hace un momento, podemos llegar a obtener mediante algunos instrumentos la obtención directa de la muestra, localizándolo sobre el cervix, esperando a tener algo de muestra de líquido amniótico que nos pueda llegar a generar esto. ¿Cuáles son las posibilidades entonces de llegar a detectarlo y tener realmente un proceso inflamatorio con un punto de corte? Aproximadamente tiene que ser de 9.5 nanogramos por mililitro. Es posible entonces, después de que hacemos todo este proceso de ver que ocurre un proceso infeccioso e inflamatorio, generar algún tipo de respuesta para modular todo ese proceso. La respuesta la han querido buscar y realmente a partir de lo que se conocen como manejos antibióticos para la ruptura prematura de membranas pretérmino, se ha logrado identificar que se puede realmente tratar de modular la respuesta inflamatoria en estos casos. Estos son dos estudios, este es el estudio de septiembre del 2015-2016, si no estoy mal, en donde compararon los dos esquemas, el esquema tradicional de ampicilina más una cefalosporina o ampicilina sola o cefalosporinas solas. Ese era un esquema y el otro esquema era colocar 3 antibióticos, ceftriaxona, claritromicina y metronidazol. ¿Cuáles eran los escenarios? Aquellos escenarios encontramos en la parte izquierda todas aquellas pacientes que tenían una amniocentesis inicial que fuera positiva. Entonces, en aquellas pacientes que fueron positivas una amniocentesis inicial, se comparó para el esquema 1 y para el esquema 2. ¿Y qué fue lo que se obtuvo? Que fíjense que tras la administración del esquema 1, ninguna paciente pudo llegar a tener una amniocentesis que finalmente diera negativa para procesos inflamatorios infecciosos cuando hicieron la muestra de control. ¿Qué quiere decir? Que no fue útil el esquema de ampicilina y o cefalosporinas para poder quitar esta parte de lo que es el proceso inflamatorio infeccioso. Mientras que en aquellas pacientes que habían sido positivas y que fueron llevadas al régimen 2, es decir, ceftriaxona, claritromicina más metronidazol, ¿qué porcentaje? Una tercera parte, 33.3% de las pacientes, de las 36 pacientes ya fueron negativos. Entonces, esos análisis, tanto para procesos inflamatorios como para procesos infecciosos. ¿Qué quiere decir esto? Que es factible que sí se pueda manejar los procesos infecciosos e inflamatorios mediante el uso de este tipo de esquemas. Y esto es útil tanto para las pacientes que tengan
una amniocentesis positiva, como es este caso, como para aquellas pacientes que tengan una amniocentesis negativa. Aquí fíjense que cuando se vuelve a hacer en estas pacientes que son negativas y se les coloca el mismo esquema y se trata de evaluar, también hay una diferencia importante, 83% versus 63%, el esquema 2 versus el esquema 1. Ahora, esto por supuesto es muchísimo más notorio y estadísticamente significativo en aquellas pacientes en quienes la amniocentesis fue positiva al inicio. Y esta es la recomendación de ellos, entonces, la administración para estos casos y ver que sí es posible. Con todo esto quiero llegar a que nos metamos en este cuento de tratar de identificar los procesos inflamatorios e infecciosos que pudieran llegar a anteceder a la ruptura prematura de membranas. Así que en aquellas pacientes que tengamos ya como tal una ruptura prematura de membranas en curso, tratemos de identificar también estos procesos que nos van a ayudar a nosotros a poder mejorar la posibilidad de atención de las pacientes y de llegar a tener bebés en mejores condiciones. Esto es una frase que quería traerles. Es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos. Y la mejor ventana de oportunidad que tenemos nosotros en el mundo para manejo de cualquier tipo de intervención perinatal son los 280 días iniciales. Es decir, en esta etapa es donde nosotros tenemos que trabajar de una manera muy ardua. Las conclusiones finales: la ruptura es una complicación mayor del embarazo, es uno de los grandes síndromes obstétricos, el proceso de inflamación e infección genera implicaciones clínicas significativas. ¿Es factible la identificación de este proceso inflamatorio infeccioso? Por supuesto que sí. Es factible modular la respuesta inflamatoria e infecciosa, y la coriamnionitis clínica, si nos quedamos para llegar hasta este momento, va a ser un diagnóstico tardío, por lo cual vamos a tener ya en este momento una posibilidad no tan buena de manejar complicaciones a futuro con nuestras pacientes. Yo estoy aquí pudiendo estar con ustedes, participar de esta discusión, gracias a que tuvimos, mi esposa y yo, un muy buen control prenatal, una atención óptima, y que gracias a Dios podemos tener entonces estos dos hijos que para mí son el motivo de vida y el motivo del por qué voy cada día con más ánimos a atender más pacientes. Muchísimas gracias por su atención y espero les Muchísimas haya gracias. sido útil esta charla. Muchísimas gracias, doctor Benavides, por su presentación. Ahora quisiera, por favor, que todos abrieran su cámara para pasar a la sección de preguntas. Vamos a ir en el orden en que las preguntas fueron llegando y vamos a ver por dónde comenzamos. Hemos tenido una excelente participación internacional. Tenemos gente conectada de toda América Latina y de Europa en esta conexión, o sea que hemos llegado muy, muy lejos en esta presentación. La primera pregunta que llegó al chat es: ¿cuál sería el tiempo estimado de acción del antibiótico en una paciente con ruptura de membrana y parto inminente con un estreptococo beta hemolítico positivo, para yo estar seguro como médico tratante de que tengo cobertura para ese germen? ¿Quién se dispone? Libre la pregunta. ¿Cuál sería el tiempo estimado de acción del antibiótico en ruptura de membrana, parto inminente, con un estreptococo beta hemolítico positivo? Le pongo el tratamiento. Vamos a suponer que estamos dando el tratamiento correcto, que, como se habló en la última parte, las nuevas revisiones que hablan de claritromicina, ceftriaxona endovenoso y metronidazol. Pongo el esquema. ¿Cuándo tengo que tomar conducta? ¿Depende del tiempo o depende de qué? No, ahora se puede responder a la ¿Sí? pregunta del estreptococo. Son las 4 horas la diferencia. Perché se considera che se il parto è imminente meno di 4 horas es inútil a dar l'antibiótico y se va a tratar el recién nacido inmediatamente con antibiótico apropiado, etc. Se más de 4 horas, el antibiótico puede ser utilizado. Accordo col CDC de Atlanta, es indicado la ampicilina. Se tiene la penicilina o una alergia a la penicilina, en la alternativa a la ampicilina tiene la claritromicina, ma tiene un 25% de resistencia de estreptococo a la claritromicina.
Después, como indicó, nosotros tenemos de donar la clorexidina tópica perché puede ayudar mucho. Y cuando hemos introducido la clorexidina tópica, no tenemos ningún caso de de infección neonatal. Bien. Al doctor Ayala, perdón, al doctor Benavides sería que habló de inflamación. Queda abierta la pregunta para todos. ¿Cómo identifico que la paciente tiene un proceso inflamatorio equilibrado o descontrolado? ¿Cómo identifico proceso inflamatorio ante esta paciente si es tan importante la inflamación? Perdón, doctor, creo que escuché acortada la pregunta. Creo que Ok, dice, si hemos hablado de inflamación como proceso activo en participación, ¿cómo yo identifico que está activo el proceso inflamatorio? bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente lo que nosotros tenemos que tratar de encontrar es las pacientes que lleguen a tener esa posibilidad de llegar a generar la ruptura de membranas. Eh, una vez se genera la ruptura de membranas, también podemos llegar a identificar si tiene o no un proceso infeccioso o inflamatorio, pero ahí es muchísimo más probable que efectivamente sí lo haya. También es más probable que la toma de una muestra vaya a ser más difícil en la paciente que tiene la ruptura de membranas versus la paciente que tiene factores de riesgo para llegar a tener la ruptura prematura de membranas. ¿Qué es lo que podemos tener? Si nosotros tuviéramos la anticipación, que es lo difícil, porque realmente predecir hacia allá no es fácil. Sabemos muy bien que las pacientes que van a hacer parto pretérmino, tan solo el 20% de todas las pacientes que van a hacer parto pretérmino son pacientes que tienen antecedentes que nos pudieran llegar a orientar hacia esa posibilidad. Si además de eso le sumamos, por ejemplo, las pacientes que tengan identificación de un cultivo de orina, así tengan una bacteriuria asintomática, identificación de una vaginosis bacteriana, identificación de cualquier otro riesgo específico, que le midiéramos el cuello e identificáramos que el cuello es un cuello corto, son pacientes que pueden definitivamente tener una posibilidad mayor de llegar a ser una infección intramniótica o un proceso inflamatorio a nivel intramniótico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues la mejor forma de hacerlo es tomando una muestra de líquido amniótico. Eh, si tenemos una paciente con riesgo alto para que vaya a tener realmente un proceso infeccioso o inflamatorio a nivel intramniótico, pues hay que tomar una muestra de líquido amniótico. Si la paciente ya hizo la ruptura prematura de membranas, ahí creo que es un poco más difícil para personas que no tengan una experticia alta llegar a tomar una muestra de líquido amniótico. En lo que yo puedo ver, ¿realmente es factible tomar muestras de líquido amniótico en pacientes con ruptura de membranas? La respuesta es sí. Sí es factible tomar una muestra de líquido amniótico en paciente con ruptura de membranas, pero por supuesto, los espacios son mucho más pequeños, hay que tener mucho más experticia para llegar muy fino hasta el lugar donde se encuentra el poco líquido amniótico que pudiéramos llegar a rescatar para una muestra. El otro escenario es el que nos mostraba el doctor Di Renzo, y es que ya hay instrumentos que tenemos la capacidad de colocar y rescatar una muestra de líquido amniótico directamente colocándolo sobre el cuello y que va a terminar depositándose una muestra pequeña allí y que sobre esto pudiéramos llegar a tener también un estudio. Pero realmente la identificación del proceso inflamatorio debería ser a partir de una muestra de líquido amniótico. Lo demás sería predicción. Bien, doctor Di Renzo, ¿tiene algún comentario al respecto? No, no, la respuesta de Andrés es perfecta. Correcto. ¿Cuál es el papel de la microbiota cérvico-vaginal en la ruptura de membrana? Creo que se aclaró bastante sobre esto y cómo una microbiota patógena favorece las membranas. La pregunta sería, ¿cómo en el embarazo puedo mantener una microbiota adecuada para prevenir ruptura prematura de membrana? ¿Qué haríamos durante la gestación para favorecer una microbiota vaginal adecuada durante la gestación? ¿Qué recomendaciones tendríamos?
doctor Ayala. Sí, es muy importante que nosotros mantengamos a las pacientes con una microbiota normal y en la actualidad hay manera de favorecer el tener mediante probióticos esta microbiota. Eh, yo incluso en mi experiencia tengo la oportunidad de ver a mis pacientes en la etapa preconcepcional y sí realizo en forma rutinaria en todas aquellas pacientes que van a embarazarse, que tienen el plan de embarazarse, a tener una conducta metabólica y una conducta a nivel de su estilo de vida, de sus infecciones, hacer diagnósticos tempranos de sus infecciones a nivel genitourinario. Aunque hay una gran controversia si debe de realizarse tamizaje en el primer trimestre de infecciones a nivel urogenital, desde el punto de vista de que estos tamizajes no garantizan que va a tener un cambio importante en los resultados perinatales. Sí considero que debe desde la etapa preconcepcional y de la etapa temprana del embarazo hacer pruebas de diagnóstico para infección y dar probióticos a nivel cérvico-vaginal para mantener la biota. Cuando hay un desequilibrio en esta biota genital, es donde se viene el problema de la vaginosis bacteriana, donde existe una serie de trastornos de aseo, de trastornos de relación sexual, como lo vimos en los casos que presenté, donde las pacientes se quejaban de algunas conductas en cuanto a sus esposos, algunas características en cuanto a sus esposos, donde sentían ellas mismas se quejaban de que tenían probablemente transmisión de infección. Entonces, creo que en forma muy particular, a todos aquellos que tengamos esta oportunidad de ver a pacientes desde la etapa preconcepcional y hacer un planteamiento de la higiene y de el mantener sus biotas adecuadas y aseos y conductas sexuales que mejoren y que prevengan las infecciones, considero que puede ser importante para evitar precisamente uno de los factores de riesgo más importante que está totalmente demostrado, es la infección y la colonización e invasión microbiana del tracto genital, urogenital y específicamente del tracto genital superior. Bien, otra pregunta. Sí, por favor, doctor. En Sí, ese doctor. punto yo creo que es muy importante tener en cuenta que cualquier tipo de alteración a nivel de la microbiota vaginal va a ser, tiene la potencialidad de generar realmente inconvenientes muy grandes o complicaciones muy serias durante el embarazo. En esto del proceso inflamatorio infeccioso, en aquellas pacientes que tienen cultivos, por ejemplo, diferentes a los lactobacilos en la vía vaginal, son pacientes que son mucho más propensas a terminar generando procesos infecciosos o inflamatorios a nivel intrauterino. Y por supuesto, la posibilidad de que terminen generando una ruptura prematura de membranas es mucho más alta. Aquí hay que promover, por supuesto, una adecuada higiene vaginal. Lo que dice el doctor Ayala también es correcto en términos de educación, de ir y hablar con las pacientes, de ver qué se necesita, el tipo de conducta sexual que puedan llegar a tener. Dar educación sexual es fundamental en estos casos. Pero no solamente esto, aquí tenemos que involucrar también a la nutrición,
tenemos que involucrar el ejercicio, muchísimas hábitos de vida saludable que definitivamente van a ayudar a controlar que realmente la mujer en la vagina tenga una microbiota saludable. Bien, otra pregunta habla de que en una paciente con ruptura prematura de membranas, embarazo menor de 34 semanas, con corioamnionitis, ¿debe usarse esteroides? Cuando tú detectas una paciente que tiene coriamnionitis, lo importante es dar los esquemas, triple esquema de antibiótico y interrumpir. Es absoluta el tratamiento. O sea, aunque se ha mencionado de que se puede usar esteroides, incluso con poco tiempo ante el nacimiento, lo más importante en este caso sería realizar una protección no más que una protección, ya un tratamiento absoluto con un triple esquema y la interrupción del embarazo. Considero más que tomar en cuenta el uso de esteroides. ¿Alguna opinión contraria de alguno de los profesores o todos están de acuerdo? De acuerdo. Correcto. Bien. Otra pregunta, si tengo una paciente con 34 semanas de embarazo que ya completé su régimen de antibióticos, pero no ha desarrollado labor de parto, ¿qué hago? Creo que los mencionaron los profesores, pero sale la pregunta para recordar también. 34 semanas, ruptura de membrana, completé el esquema de inductores y de antibióticos, ¿qué hago? No tiene síntomas. No sé si tú quieras abordar el tema, Eduardo, pero yo lo que quiero comentar es que hay 3 trabajos de investigación específicamente muy relacionados a esto. Si haces manejo conservador, cuando ya terminas el manejo en las 34 semanas, haces manejo conservador y esperas el trabajo de parto o la interrupción inmediata, y sí, efectivamente hay diferencias en cuanto a algunos resultados perinatales y si tomas la acción inmediata de interrumpir o si te esperas al trabajo de parto. En general, la recomendación es que puedes, si hay un consenso con tus pacientes, pudieras esperar el trabajo de parto y en forma espontánea. Es una... Doctora Fonseca, perdón, doctora Fonseca, nos gustaría escuchar su opinión de esa pregunta. Sim, perfeito. Nós outros acá temos a prática, os protocolos, em la rotura prematura de la membrana ovular, temos uma conduta expectante até as 36 semanas. Há alguns serviços, inclusive na América, que tem como conduta 35 semanas. Eu entendo que a questão foi, eu tenho uma paciente com 28 semanas, 30 semanas, com rotura prematura da membrana, e eu fiz o esquema de 7 dias com antibiótico. Eu dei corticosteroide. Então, agora estou com 34 semanas, se devo fazer o parto ou se devo esperar um pouco mais. Esta é a ideia da questão, da pergunta. La pregunta es, si llegado a las 34 semanas, ya con administración de los medicamentos antibióticos inductores, llegó a 34, ¿qué hago? Si la paciente y lo feto está estable, no haya indicio de infección,
podemos seguir até 35, 36 semanas com avaliação de infecção e bem-estar fetal. Sim. Ok. Otra pregunta que... César, Sí. me gustaría que cerráramos con algún comentario de cada uno, si me lo permites, dado que Giancarlo se tiene que retirar y pues sí quisiéramos Ok. despedirlo. Así que yo creo si estás de acuerdo que cada uno mandar un mensaje final de todo lo que es el contexto de este gran webinar que han realizado entre todos ustedes. Correcto, era la ponencia final, era eso, esperar el comentario sobre el tema de cada uno y con eso cerramos. Muy bien, nos estamos leyendo. Bien, entonces, comentario de ustedes sobre el tema, recomendaciones puntuales para los cientos de público que aún tenemos presente con nosotros. Puede ser en el mismo orden que fueron hablando o como quiere Giancarlo, que tiene el Para compromiso. empezar con 2 o 3 comentarios. Uno, después de la 34 semana, no tenemos más problema, por lo menos en el Hospital General ahora, con recién nacido. Quindi la mayoría es que se non tiene o se tiene sospecho de una inflamación, infección, es mejor el parto que un manejo de esperanza. Esto seguro. Secundariamente, no necesita esteroides, necesita la identificación con método muy fácil y veloz, point of care, de los streptococos, de eventualmente citoquinas inflamatorias. Si tiene esta, el parto está indicado. Y el antibiótico es de cobertura. Nada más. Perfecto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ya, Eduardo. En lo manejo de la ruptura prematura de la membrana antes de 34 semanas, la idea es expectante, hospitalización, controle de infección materna por parámetros clínicos y laboratorial y controle de infección materna utilizando testes que avaliam o bem-estar fetal. Não há muito trabalho por quanto tempo devemos fazer, mas a maioria aceita que esses testes devam ser feitos pelo menos 3 vezes por semana. E o parto, lá 34 semanas, ou se tudo estiver estável, discutir com a paciente se ela quer avançar até 36, 37 semanas. Antibiótico, regime de 7 dias, esteroide na internação, mas uma possibilidade, como André bem falou, avaliar a longitude cervical, o cuello do útero e tomar a decisão de esteroides pelo cuello. Cuello muito longo, talvez esperar o esteroide um pouquinho, porque nas prematuridades muito extremas, parto 28, 29, muito provavelmente você dará o esteroide e precisará de um segundo curso, um rescue, depois de 30, 32 semanas. Hospitalização, antibiótico para evitar infecção e esteroide para melhorar a maturidade pulmonar. Una pregunta, Eduardo, ahí mismo. ¿La neuroprotección con sulfato de magnesio la utilizan? Sim, sim. Se há um risco iminente de parto, se a mulher embaraçada com ruptura prematura de membrana está contraindo com dilatação e em trabalho de parto abaixo de 32 semanas, a neuroproteção com sulfato de magnésio está indicada. Gracias. Bueno, desde mi punto de vista, como les presenté, yo estuve muy enfocado a la situación que tienen las pacientes desde la etapa preconcepcional y concepcional temprana, continuando todo el embarazo con infecciones genitourinarias. Yo quisiera dejarles para llevar a casa
el tema de que es muy importante realizar puntualmente los diagnósticos, las bacterias que están involucradas, dar los tratamientos adecuados, puntuales. Muchas veces necesitamos dar varios esquemas de tratamiento, como ustedes lo pudieron ver, por la recurrencia de las infecciones cérvico-vaginales, tratar de indagar cuál es la situación por las cuales están teniendo esta recurrencia, porque de las 3 pacientes que presenté, una tuvo ruptura de membranas a las 22 semanas, otra llegó hasta las 32 semanas y tuvo ruptura de membranas, otra tuvo una amenaza de parto pretérmino. Y sí es muy importante que nos sentemos con nuestras pacientes y con sus parejas para establecer qué es lo que está motivando que tengan este tipo de infección tan recurrente, y que nos sentemos a platicar que existe una predisposición tanto para la madre como para el recién nacido de susceptibilidad genética ante la presencia de estas infecciones, la respuesta inmunitaria que tienen tanto la madre como el feto, principalmente el feto, ante esta predisposición genética, ante la respuesta inflamatoria y la susceptibilidad a esta infección, las complicaciones que pueden llegar a tener. Creo que siempre sentándonos a platicar con las pacientes sobre los riesgos y ya establecida la ruptura antes de la etapa viable, antes de las 34 semanas e incluso después de las 34 semanas o al término, es muy importante mostrarles los riesgos tanto para la madre como para el feto, para el recién nacido, en esta alteración, esta complicación que es tan importante para nosotros y obviamente para la pareja y su descendencia. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Ayala. Doctor Benavides. Sí, bueno, dentro de todo esto, lo grande que puedo yo mencionar para tener como un mensaje a casa es que definitivamente la ruptura prematura de membranas es uno de los grandes síndromes obstétricos. Es multifactorial, la etiología es múltiple, no podemos detenernos a pensar que solamente vaya a haber una entidad que nos lo vaya a estar generando. Tenemos que tener una mente muy abierta, el panorama muy amplio para poder tratar de hacer predicción. Detectar antecedentes es importantísimo, realizar cervicometría es importante, tratar de anticiparnos a la clínica, porque cuando llegue la clínica probablemente ya estamos un poco muy adelante en el proceso y en esa instancia ya la posibilidad de que haya un proceso inflamatorio andando, un proceso infeccioso andando, es muchísimo más alto. Entonces, yo creo que ese es el gran mensaje que pudiéramos llegar a tener. ¿Es factible la identificación del proceso inflamatorio e infeccioso? Definitivamente sí. Hay que tener las herramientas a la mano y, bueno, en el caso en que se detecte, también es probable llegar a modular esa respuesta inflamatoria infecciosa porque también es factible que lo podamos llegar a hacer. Yo creo que ese es el gran mensaje desde este punto de vista. Bueno, de mi parte, gracias a cada uno de ustedes. Yo pienso que hemos tenido un excelente banquete esta mañana, esta tarde para muchos de ustedes. Temo, gracias, agradecerte por tomarme en cuenta para esta moderación. Pienso que con estos profesores es muy fácil cualquier cosa que hagamos, así que felicidades, profesores. Excelente las ponencias, así lo ha dicho todo el mundo en el chat y soy intérprete de igual conceder el cierre a Temo y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Ya son 3 horas en las que estamos aquí, así que hay mucho interés. Agradezco mucho a nombre del comité directivo de FLASOC, de su presidente, el doctor Luis Hernández Guzmán, que lamentablemente no pudo estar porque está de viaje. Desde luego a ti, César, por tu extraordinaria coordinación. Giancarlo, muchísimas gracias. Que disfrutes tu vino italiano y tu bisteca florentina. Eduardo, tu caipiriña, que ya es hora de caipiriñas allá en Sao Paulo. Desde luego, un 3 esquinas, mi querido Andrés, que seguramente te gusta. Muchas gracias. Y a ti, desde luego, Toño Ayala, que bueno, pues, te pongo al final porque jugamos de locales en México. Los 4 extraordinarios, como siempre. Ya vieron ahí todos los comentarios que hay en
en la red y seguramente les estaremos molestando más adelante para que sigan apoyando a la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Les mando un afectuoso abrazo a todos los que siguen conectados, mi agradecimiento infinito. Y el doctor Da Fonseca habla un portoñol perfecto, muy entendido.